De Carlos Marx y Federico Engel. El Manifiesto Comunista. Parte 2 de 7. Prologado, explicado, anotado y glosado. Trabajo de Gómez Crespo. Este trabajo ha sido minuciosamente prologado, y explicado, a medida que transcurre, a través de referencias específicas a los conceptos propios de Marx, y sus seguidores. Las referencias a pie de página son numerosas, de manera que el desafío de este audio es aprovechar al máximo este valioso aporte, manteniendo la fluidez de la lectura. Ignoro la adhesión ideológica de Gómez Crespo. Sea cual sea, la considero un aporte a su trabajo. Producción, Alejandro Concha Gajardo, www.alejandroconcha.com. Parte 2. Texto. La burguesía ha desempeñado, en el transcurso de la historia, un papel verdaderamente revolucionario. Nota. Contrariamente a lo que mucha gente cree, Marx y Engel no consideraban a la burguesía como una clase conservadora, y aún menos reaccionaria, sino como la clase más progresista y revolucionaria que había existido hasta entonces, pues su existencia depende de revolucionar los medios de producción y por ello de revolucionar constantemente la sociedad. Marx lo expone de esta forma en El Capital: para la industria moderna, la forma de un proceso de producción no es nunca definitiva. Por eso sus bases técnicas son revolucionarias, mientras que el fundamento técnico de todos los antiguos métodos de producción era esencialmente conservador. Por medio de la máquina, los procedimientos químicos y demás métodos de que dispone la industria moderna, al cambiar la base técnica de la producción cambian las funciones de los trabajadores y el régimen social de los procedimientos de trabajo. Texto. En donde ha conquistado el poder, ha destruido todas las relaciones feudales, patriarcales o idílicas. Desgarró implacablemente los abigarrados lazos feudales que unían al hombre con sus superiores naturales, y no dejó en pie más relación entre las personas, que el simple interés económico, el del dinero contante y sonante. Echó por encima del santo temor a Dios, de la devoción mística y piadosa, del ardor caballeresco y de la tímida melancolía del buen burgués, el jarro de agua fría de sus intereses egoístas. Enterró la dignidad personal bajo el dinero. Redujo todos los innúmeros derechos del pasado, que hacía tiempo que se habían adquirido y que estaban bien escriturados, a una única libertad, la libertad ilimitada de comerciar. Dicho en pocas palabras, sustituyó un régimen de explotación casi oculto por los velos de las ilusiones políticas y religiosas, por un régimen de explotación franco, descarado, directo, escueto. Nota. En la situación de la clase obrera en Inglaterra, Engel nos expone el concepto de superior natural en la sociedad rural precapitalista. Su nivel de vida intelectual y moral era de la gente del campo, con la cual frecuentemente se hallaban ligados por los cultivos en pequeña escala. Consideraban a Susquire el terrateniente más importante de la región como su superior natural, le pedían consejo, sometían a su arbitraje sus pequeñas querellas y le rendían todos los honores que comprendían estas relaciones patriarcales. En La miseria de la filosofía, Carlos Marx nos explica cómo se produjo este proceso, por el que la burguesía lo ha convertido todo en dinero. El cambio tiene tras de sí su propia historia y ha pasado por varias etapas en su desarrollo. Durante algún tiempo, en la Edad Media, por ejemplo, solo se cambiaba lo sobrante, es decir, aquellos productos que excedían de las necesidades de la gente. Vino luego otra fase en la cual no solo se cambiaba lo sobrante, sino que todos los productos de la industria pasaron a ser objeto de comercio. En este periodo la producción dependía del cambio. Finalmente, llegó el día en que hasta las mismas cosas que antes se consideraban inalienables pasaron a ser artículo de tráfico mercantil. Así la virtud, el amor, las ideas, la ciencia, la conciencia, etc. entraron en el comercio. Comienza un periodo de corrupción al por mayor, de venalidad universal, o para decirlo en términos de economía política, un periodo en el que todo, tanto en el orden espiritual como en el material, se convierte en valor de cambio y desciende al mercado para ser tasado en su justo precio. Texto. La burguesía ha despojado de su halo de santidad, a todo lo que antes se tenía por venerable y digno de piadoso respeto. Ha convertido en sus servidores asalariados al médico, al jurista, al poeta, al sacerdote, al hombre de ciencia.
Nota. Para explicar cómo la burguesía en su proceso de expansión, ha sometido cuanto existe al dinero, Marx en El Capital repite estas palabras de Colón, comillas: el oro es excelentísimo, del oro se hace tesoro, y con él, quien lo tiene, hace cuanto quiere en el mundo, y llega a que echa las ánimas al paraíso. Colón, en carta escrita desde Jamaica en 1503. Como el dinero no lleva escrito en la frente lo que con él se compra, todo, sea o no mercancía, se convierte en dinero. Todo se puede comprar y vender. La circulación es como una gran retorta social a la que se lanza todo, para salir de ella cristalizado en dinero, y de esta alquimia no escapan ni los huesos de los santos ni otras res sacrosanta extra commercium hominum, cosas sacrosantas que están fuera del comercio de los hombres, mucho menos toscas. Texto. La burguesía desgarró los velos emotivos y sentimentales que envolvían a la familia, y puso al desnudo la realidad económica de las relaciones familiares. Nota. Marx y Engels, de nuevo, aplican el materialismo histórico. Toda la estructura ideológica de cualquier sociedad, está determinada por su economía y por su sistema productivo. Cada sociedad tiene una forma distinta de familia, y el origen de estos distintos tipos de familia, reside en el sistema de producción de cada sociedad. De la misma forma que lo habían hecho antes los reyes y los nobles, la burguesía realizaba matrimonios de conveniencia, para de esta forma unir propiedades, industrias y negocios. 3 años antes de escribir el Manifiesto Comunista, Marx indicaba en su obra, La cuestión judía: el dinero humilla a todos los dioses del hombre y los convierte en una mercancía. Hasta el mismo amor, la relación entre hombre y mujer, se trueca en un objeto comerciable, y también poco antes de escribir el Manifiesto Comunista, escribía Engels: en la situación de la clase obrera en Inglaterra, no reconoce otra relación entre un hombre y otro hombre, que la del pago al contado. Incluso los vínculos entre él y su mujer, no son en el 99% de los casos, más que un pago al contado. Texto. La burguesía ha demostrado que esos alardes de fuerza bruta de la Edad Media, que los reaccionarios tanto admiran, solo tenían su sustento, en la más absoluta vagancia. Hasta que ella no nos lo reveló, no supimos cuánto podía dar de sí el trabajo del hombre. La burguesía ha producido maravillas mucho mayores que las pirámides de Egipto, que los acueductos romanos y que las catedrales góticas. Ha acometido movimientos de población, mucho mayores que las antiguas emigraciones de los pueblos o las cruzadas. Nota. Marx y Engels están aplicando el materialismo histórico. Cuando la burguesía cambió la economía y las formas de producción de la sociedad, toda la estructura ideológica de la sociedad feudal, todos los argumentos ideológicos en que se apoyaba, fueron destruidos por la nueva realidad económica burguesa. Las viejas estructuras ideológicas feudales, se asentaban sobre la economía y sobre el sistema de producción feudal. Cuando quedaron destruidas por el avance imparable de la burguesía, esta ideología se acabó, debido a la desaparición del sistema de producción en que se asentaba. A diferencia de lo que mucha gente cree, Marx y Engels eran dos grandes admiradores de la capacidad productiva del capitalismo. Se daban cuenta que era el mejor sistema económico que nunca jamás había existido, hasta entonces. El capitalismo había conseguido cosas impensables anteriormente. En aquellos momentos, se estaban produciendo grandes movimientos migratorios, especialmente desde que en 1845, 2 años antes de escribir el Manifiesto Comunista, se produjese la peste de la patata en Irlanda. Debido a esta y a otras causas, 2 millones de irlandeses abandonaron su país. Texto. La burguesía no puede existir, si no es revolucionando permanentemente los instrumentos y los medios de la producción, que es como decir, todo el sistema de la producción, y con él todo el régimen social. Todo lo contrario que las clases sociales que la precedieron, pues éstas tenían como causa de su existencia y pervivencia, la inmutabilidad e invariabilidad de sus métodos de producción. La época de la burguesía se caracteriza y distingue de todas las precedentes, por un cambio continuo en los sistemas de producción, por los continuos cambios en la estructura social, por un cambio y una transformación permanente. Se derrumban las relaciones inconmovibles y mohosas del pasado, junto con todo su séquito de ideas y creencias antiguas y venerables, y las nuevas envejecen ya antes de echar raíces. Se esfuma todo lo que se creía permanente y perenne.
Todo lo santo es profanado, y al final, el hombre se ve constreñido por la fuerza de las cosas, a contemplar con mirada fría su vida y sus relaciones con los demás. Nota. La burguesía no solo es una clase social revolucionaria, sino que no puede dejar de serlo. Es revolucionaria por naturaleza y por esencia. Debido a la competencia entre burgueses, los beneficios tienden a caer a cero. Por ello, la burguesía solo puede subsistir como clase social, si continuamente mejora los productos y los sistemas de producción, y este continuo progreso de la economía, provoca continuos cambios en la sociedad y en su ideología. Esta competencia entre burgueses, origina una concentración de capital cada vez en menos manos. La creación de monopolios y de oligopolios, hará que disminuya la competencia y que la burguesía sea cada vez menos revolucionaria, y tan pronto como deje de ser revolucionaria, desaparecerá como clase social. De nuevo, Marx y Engels, están aplicando el materialismo histórico. Nueva aplicación del materialismo histórico. Debido a su constante revolución de los medios y los sistemas de producción, la burguesía modifica continuamente las ideas y creencias de la sociedad, incluso cuando éstas acaban de nacer y empiezan a echar raíces. Texto. La necesidad de encontrar permanentemente nuevos mercados, espolea a la burguesía de una punta o la otra del planeta. En todas partes se instala, construye, establece relaciones. Nota. Marx lo explica en La miseria de la filosofía. Antes de la invención de la maquinaria, la actividad industrial se contraía principalmente a la elaboración de materias primas producidas en el mismo suelo nativo. Así, la Gran Bretaña tejía géneros con la lana de sus ovejas, Alemania empleaba el lino para hacer géneros de lino, Francia producía lino y seda y transformaba estos productos en artículos acabados, en las Indias Orientales y en Levante, donde se daba el algodón, se fabricaban productos derivados de esta planta, y así sucesivamente. La introducción de la maquinaria de vapor determinó una división del trabajo tal, que la gran industria, desarraigada del suelo nativo, llegó a depender exclusivamente del mercado mundial, del cambio internacional y de la división internacional del trabajo. Producción, Alejandro Concha Gajardo, www.alejandroconcha.com. Texto. La burguesía, al explotar el mercado mundial, da un sello cosmopolita a la producción y al consumo de todos los países. Entre los lamentos de los reaccionarios, destruye los cimientos nacionales de la industria. Las viejas industrias nacionales caen por tierra, arrolladas cada día por otras nuevas, cuya instalación es un problema vital para todas las naciones civilizadas. Por industrias que ya no transforman como antes, las materias primas del país, sino las traídas de lejanas tierras, y cuyos productos encuentran salida, no solo dentro de sus fronteras, sino en todas las partes del mundo. Brotan necesidades nuevas, que la producción del país no puede satisfacer suficientemente, tal como lo hacía en otros tiempos, sino que se reclama para su satisfacción, productos de tierras remotas y otros climas. Ya no reina aquel mercado local y nacional autosuficiente, en donde no entraba nada de fuera. Actualmente, la red del comercio es universal y están en ella todas las naciones, unidas por vínculos de interdependencia, y lo que acontece con la producción material, sucede también con la espiritual. Los productos espirituales de las diferentes naciones, vienen a formar un acervo común. Las limitaciones y peculiaridades del carácter nacional, son cada día más raras, y las literaturas locales y nacionales, confluyen todas en una literatura universal. Nota. Crea la globalización económica del planeta. Liberalmente dicen, ha destruido el suelo nacional, bajo los pies de la industria. Marx y Engels pensaban que quienes se oponían a la globalización y a la transformación capitalista del mundo, eran unos reaccionarios, que intentaban oponerse al curso de la historia. Ambos estaban a favor de la globalización del planeta. Como la transformación capitalista del mundo es imparable, debido a la superioridad económica del capitalismo sobre cualquier otro sistema económico anterior, su oposición no va más allá, de unos meros lamentos reaccionarios. El transformar la economía de una nación adaptándola al proceso globalizador, el implantar los nuevos sistemas productivos del capitalismo, es un problema vital para todas las naciones civilizadas, un problema de supervivencia nacional.
Quienes no se pliegan a la superioridad económica del capitalismo, son arrollados por la superioridad de este. No puede ser de otra forma. La producción económica. La forma en que se produce en una sociedad. Las ideas sociales. La ideología de los pueblos. La religión, la ética, la sexualidad, el derecho, la familia, la filosofía, la política, el arte, la moral o la psicología de una sociedad. Mediante el análisis de la historia, Marx y Engels se dieron cuenta, de que la economía, es lo que genera las diversas concepciones ideológicas de los hombres. En la ideología alemana, exponen, también las formaciones nebulosas que se condensan en el cerebro de los hombres, son sublimaciones originadas por su proceso material de vida, proceso empíricamente registrable y ligado a condiciones materiales. La moral, la religión, la metafísica o cualquier otra ideología, y las formas de conciencia que a ellas corresponden, pierden así la apariencia de su propia existencia. No tienen su propia historia, ni su propio desarrollo, sino que los hombres al modificar su producción material y su trato material, cambian también su pensamiento y los productos de su pensamiento, al cambiar esta realidad material. Por literatura, se entiende algo muy parecido al pensamiento intelectual y sobre todo el político. Al globalizarse la economía del planeta, gracias a la superioridad del capitalismo sobre cualquier otro sistema económico anterior, el pensamiento y la ideología de las naciones, tienden a igualarse. Como todo el entramado ideológico de una sociedad, descansa sobre su estructura económica, al irse igualando todas las estructuras económicas, gracias a la implantación del capitalismo por todo el mundo, las ideas políticas, morales, artísticas o de cualquier otro tipo, de las naciones capitalistas, tienden a confluir y lo harán cada vez más. La historia le ha dado la razón a Marx y a Engels. Texto. La burguesía, con el rápido perfeccionamiento de todos los medios de producción y con las facilidades increíbles de su red de comunicaciones, arrastra a la civilización hasta las naciones más bárbaras. El bajo precio de sus productos, es la artillería pesada con la que derrumba todas las murallas de la China, con la que obliga a capitular hasta a los salvajes más xenófobos y fanáticos. Obliga a todas las naciones, a abrazar el régimen de producción de la burguesía, o a perecer. Las obliga a implantar en su propio seno, la llamada civilización, es decir, a hacerse burguesas. Resumiendo, se crea un mundo a su imagen y semejanza. Nota. Marx y Engels se alegraban de que el capitalismo llegase hasta a los lugares más bárbaros y salvajes, pues este llevaba la civilización en su proceso globalizador. Marx, en un artículo titulado, Futuros resultados de la dominación británica de la India, nos dice, los árabes, los turcos, los tártaros y los mogoles, que conquistaron sucesivamente la India, fueron rápidamente hinduizados. De acuerdo con una ley inmutable de la historia, los conquistadores bárbaros son conquistados por la civilización superior de los pueblos o juzgados por ellos. Los ingleses fueron los primeros conquistadores de civilización superior a la hindú, y por eso resultaron inmunes a la acción de esta. Hay civilizaciones superiores e inferiores, pero su nivel no se debe a sus ideas políticas, religiosas, filosóficas, jurídicas, sexuales, sociales, o estéticas, pues éstas se asientan en su sistema productivo. La capacidad de su economía, es lo que hace a unas sociedades superiores a otras, siendo el capitalismo el mejor sistema económico hasta entonces inventado. En otro artículo titulado, La dominación británica en la India, Marx nos expone sus opiniones sobre el imperialismo británico, que está llevando el capitalismo a la India. Bien es verdad, que al realizar una revolución social en el Indostán, Inglaterra actuaba bajo el impulso de los intereses más mezquinos, dando pruebas de verdadera estupidez en la forma de imponer esos intereses. Pero no se trata de eso. De lo que se trata, es de saber si la humanidad puede cumplir su misión sin una revolución a fondo en el estado social de Asia. Si no puede, entonces, y a pesar de todos sus crímenes, Inglaterra fue el instrumento inconsciente de la historia al realizar dicha revolución. En tal caso, por penoso que sea para nuestros sentimientos personales el espectáculo de un viejo mundo que se derrumba, desde el punto de vista de la historia, tenemos pleno derecho a exclamar con Goethe: ¿quién lamenta los estragos? Si los frutos son placeres. No aplastó a 1000 de seres. Tamerlán en su reinado.
Entre 1839 y 1842 se desarrolla la Guerra del Opio en la que Inglaterra obliga a la China a abrir sus mercados a los productos británicos. Marx expone este proceso en un artículo titulado La Revolución en China y en Europa, en 1840 bajo los cañones ingleses, que dieron al traste con la autoridad del emperador y forzaron al Imperio Celeste a entrar en contacto con el mundo terrenal. El aislamiento completo fue la primera condición para que se conservase la vieja China. Cuando, con el concurso de Inglaterra, se puso fin violento a ese aislamiento, hubo de seguir la descomposición de manera tan segura como se descompone toda momia, cuidadosamente conservada en un sarcófago herméticamente cerrado tan pronto como entra en contacto con el aire fresco. El capitalismo no es un sistema militarista, ni especialmente colonialista. El arma con las que domina a otros pueblos no capitalistas, es con la magnífica relación calidad-precio de sus productos. La transformación de su economía en una economía capitalista, es un paso obligado y necesario, para todas aquellas naciones que no quieran desaparecer, pues de lo contrario, la superioridad del sistema de producción capitalista, las hará perecer. El capitalismo no es imperialista en el sentido tradicional de la palabra, sino que su ejército, utiliza la artillería pesada de sus magníficos productos a bajo coste. Con este arma, derriba todas las murallas y somete hasta a las tribus más ariscas, obligándolas a abrazar los modernos sistemas capitalistas de producción, o a perecer por agotamiento económico. Producción, Alejandro Concha Gajardo www.alejandroconcha.com. Texto. La burguesía somete el campo al dominio de la ciudad y crea urbes enormes. Acrecienta en una fuerte proporción la población urbana con respecto a la rural, y rescata a una parte considerable de la población, de la estrechez de miras de la vida en el campo y del mismo modo que somete el campo a la ciudad, somete a los pueblos bárbaros y semibárbaros a las naciones civilizadas, a los pueblos campesinos a los pueblos burgueses, el oriente al occidente. Nota. En tiempos de Marx y Engels, los habitantes de las zonas rurales, solían ser unos palurdos ignorantes, que rara vez o nunca, habían salido de su pueblo. En la situación de la clase obrera en Inglaterra, Engels indica, el carácter moral e intelectual de esta clase se adivina fácilmente. Estos trabajadores nunca visitaban las ciudades porque el hilo y el tejido eran recogidos en sus domicilios por viajantes contra pago del salario, y así vivían aislados en el campo hasta el momento en que el maquinismo los despojó de su sostén y fueron obligados a buscar trabajo en la ciudad. Obsérvese el verdadero pensamiento de Marx y Engels, que se alegran de que el capitalismo por la fuerza, arranque a los paletos de la estrechez de miras de la vida rural y de que someta a los pueblos bárbaros a las naciones civilizadas. No solo no abogan por la especificidad cultural de los pueblos y naciones, sino que se alegran de que el capitalismo las arrase, gracias a sus eficientes medios de producción, provocando un proceso de globalización. Texto. La burguesía va concentrando cada vez más los medios de producción, la propiedad y la población del país. Reúne a la población, centraliza los medios de producción y concentra en manos de unos pocos la propiedad. Por lógica, este proceso tenía que conducir a un régimen de centralización política. Territorios antes independientes, apenas aliados, con intereses distintos, distintas leyes, gobiernos autónomos y líneas aduaneras propias, se asocian y refunden en una única nación, bajo un gobierno, una ley, un interés nacional de clase 84 y una sola línea aduanera. Nota. Los intereses oficiales de las naciones, no son sus verdaderos intereses, sino los intereses de sus clases dominantes. También en este punto, la historia le ha dado la razón a Marx y a Engels. Es la burguesía, gracias a su interés por tener uniones aduaneras que le permitan mayores mercados para sus productos, la que conseguirá primero la unificación política de países como Alemania o Italia, y después la creación de sistemas aduaneros unificados, como la Unión Europea. Texto. En el siglo escaso que lleva como clase dominante, la burguesía ha creado energías productivas mucho más grandiosas y colosales que todas las pasadas generaciones juntas. Pensemos en el sometimiento de las fuerzas naturales al hombre, en la maquinaria, en la aplicación de la química a la industria y la agricultura, en la navegación mediante el vapor, en los ferrocarriles, en el telégrafo eléctrico,
en la roturación de continentes enteros, en los ríos abiertos a la navegación, en los nuevos pueblos que brotaron de la tierra como por milagro. ¿Quién en los pasados siglos pudo sospechar siquiera que en el trabajo de la sociedad yaciesen ocultas tantas y tales energías, y tales capacidades de producción? Nota. Contrariamente a los que muchos creen, volvemos a percatarnos de que Marx y Engels eran dos entusiastas de la capacidad productiva del capitalismo, al que consideraban el mejor régimen económico que jamás había existido hasta entonces. Texto. Hemos visto que los medios de producción y de transporte, sobre los cuales se desarrolló la burguesía, brotaron en el seno de la sociedad feudal. Cuando estos medios de transporte y de producción alcanzaron una determinada fase en su desarrollo, las condiciones en que la sociedad feudal producía y comerciaba, la organización feudal de la agricultura y la manufactura, en una palabra, todo el régimen feudal de propiedad, ya no se correspondía con el estado de desarrollo de las fuerzas productivas. Obstruía la producción en vez de fomentarla, y se habían convertido en un impedimento. Era necesario destruirlo, y lo destruyeron. Nota. Las estructuras ideológicas dejadas por los antiguos sistemas económicos, impiden el desenvolvimiento de los nuevos sistemas productivos, por lo que es necesario destruirlas y son destruidas. Engels lo expone en Ludwig Feuerbach y el fin de la filosofía clásica alemana. Las fuerzas productivas representadas por la burguesía se rebelaron contra el régimen de producción representado por los terratenientes feudales y los maestros de los gremios. El resultado es conocido, las trabas feudales fueron rotas. Y en sus principios del comunismo indica: en todos los lugares en que la gran industria ocupó el puesto de la manufactura, la burguesía aumentó extraordinariamente su riqueza y su poder, y se erigió en primera clase del país. En consecuencia, en todos los lugares en los que se produjo ese proceso, la burguesía tomó en sus manos el poder político, y desalojó a las clases anteriormente dominantes, la aristocracia, los maestros de gremio y la monarquía absoluta. La burguesía acabó con el poderío de la aristocracia y de la nobleza, suprimiendo el mayorazgo o la inalienabilidad de la posesión de tierras, como también todos los privilegios de la nobleza. Destruyó el poderío de los maestros de gremio, eliminando todos los gremios y los privilegios gremiales. Texto. Vino a ocupar su puesto la libre competencia, con la constitución política y social adecuada para ello, mediante la hegemonía económica y política de la clase burguesa. Nota. Las luchas de clase siempre tienen un carácter económico. La clase que tiene el poder económico, al final siempre acaba conquistando el poder político y adecuándolo a sus intereses materiales. Engels lo expone en Ludwig Feuerbach y el fin de la filosofía clásica alemana, diciendo: en la historia moderna, al menos, queda demostrado, por lo tanto, que todas las luchas políticas son luchas de clases y que todas las luchas de emancipación de clases, pese a su inevitable forma política, pues toda lucha de clases es una lucha política, giran, en último término, en torno a la emancipación económica. Producción: Alejandro Concha Gajardo, www.alejandroconcha.com. Texto. Actualmente, ante nuestros ojos, se está produciendo algo parecido. Las condiciones de producción y de cambio de la burguesía, el régimen burgués de la propiedad, la sociedad burguesa moderna, que ha sabido hacer brotar como por encanto tan fabulosos medios de producción y de transporte, recuerda al brujo impotente para dominar los espíritus que conjuró. Desde hace varias décadas, la historia de la industria y del comercio, no es más que la historia de las fuerzas productivas modernas, que se rebelan contra el vigente régimen de producción, contra el vigente régimen de propiedad, en el que residen las condiciones de vida y de predominio político de la burguesía. Baste con mencionar las crisis económicas, cuyos ciclos periódicos, suponen un peligro cada vez mayor para la existencia de toda la sociedad burguesa. Estas, además de destruir una gran parte de los productos elaborados, aniquilan una parte considerable de las fuerzas productivas existentes. En las crisis se desata una epidemia social, que en cualquiera de las épocas pasadas, hubiera parecido absurda e inconcebible, la epidemia de la sobreproducción. La sociedad se ve retrotraída repentinamente a un estado de barbarie momentánea, se diría que una plaga de hambre o una gran guerra aniquiladora, la han dejado esquilmada,
sin recursos para subsistir. La industria y el comercio, parece que hubiesen sido destruidos. ¿Y todo por qué? Porque la sociedad posee demasiada civilización, demasiados recursos, demasiada industria, demasiado comercio. Las fuerzas productivas de que dispone, no sirven ya para fomentar el régimen burgués de propiedad, pues se han hecho demasiado poderosas para servir a este régimen, restringiendo su desarrollo y tan pronto como logran vencer este obstáculo, siembran el desorden en la sociedad burguesa, amenazando con dar al traste con el régimen burgués de propiedad. Las condiciones sociales burguesas, resultan ya demasiado angostas, para abarcar las riquezas que ellas mismas engendran. ¿Cómo se sobrepone la burguesía a las crisis económicas? De dos formas, destruyendo violentamente una gran masa de fuerzas productivas y conquistando nuevos mercados, a la par que procurando explotar más concienzudamente, los mercados antiguos. Es decir, que remedia unas crisis, preparando otras más profundas e importantes, y destruyendo los medios de que dispone para prevenirlas. Nota. Marx y Engels pensaban, que el fin de capitalismo en los países capitalistas más avanzados, ya estaba próximo. 2 años antes de escribir el Manifiesto Comunista, Engels publicó un libro titulado, La situación de la clase obrera en Inglaterra. 50 años después, escribió en un prólogo destinado a una nueva edición de dicha obra, en el que exponía, he puesto cuidado en no tachar del texto, muchas profecías inspiradas por mi ardor juvenil, entre ellas la de la inminente revolución social en Inglaterra. No tengo la menor intención de presentar mi libro, ni de presentarme a mí mismo, como mejores de lo que entonces fuimos. Lo admirable, no es que muchas de estas profecías hayan fallado, sino el que tantas hayan resultado acertadas. Texto. Las armas con que la burguesía derribó al feudalismo, se vuelven ahora contra ella. Nota. La historia de la humanidad, es un continuo discurrir. De la misma forma que el feudalismo apareció, creó la burguesía que habría de destruirlo, y desapareció, el capitalismo también desaparecerá algún día, pues como todo sistema social, desde el momento en que aparece, lleva en sí mismo, el germen de su futura destrucción. Texto. La burguesía, no solo forja las armas que han de provocarle la muerte, sino que además, pone en pie a los hombres llamados a manejarlas, estos hombres son los obreros modernos, los proletarios. Nota. Ahora empieza a entenderse, que puede ser ese fantasma que se cierne sobre Europa. De la misma forma que la nobleza feudal, creó la burguesía que posteriormente la destruyó, la burguesía industrial, está creando el proletariado que ha de destruirla. Texto. En la misma proporción en que se desarrolla la burguesía, es decir, el capital, se desarrolla también el proletariado, esa clase obrera moderna, que solo puede vivir encontrando trabajo, y que solo encuentra trabajo, en la medida en que éste alimenta el incremento del capital. El obrero, obligado a venderse a plazos, es una mercancía como otra cualquiera, sujeta por tanto, a todos los cambios y modalidades del mercado, a todas las fluctuaciones del mercado. Nota. En el punto 7 de sus principios del comunismo, Engels indica, séptimo. ¿Qué diferencia hay entre el proletario y el esclavo? Al esclavo se le vende de una vez y para siempre, en cambio, el proletario, tiene que venderse a sí mismo, cada día y a cada hora. Todo esclavo individual, propiedad de un señor determinado, tiene ya asegurada su existencia, por miserable que ésta sea, gracias al interés de su amo. Por el contrario, el proletario individual, es, valga la expresión, propiedad de toda la clase de la burguesía. Su trabajo no se compra más que cuando alguien lo necesita, por lo que no tiene la existencia asegurada. Esta existencia, está asegurada únicamente, a toda la clase de los proletarios. El esclavo está fuera de la competencia. El proletario se halla sometido a ella y siente todas sus fluctuaciones. El esclavo es considerado como una cosa, y no como un miembro de la sociedad civil. El proletario es reconocido como persona, como miembro de la sociedad civil. Por consiguiente, el esclavo puede tener una existencia mejor que la del proletario. Texto. La división del trabajo y la extensión de la maquinaria, en la situación actual del proletariado, le quitan al trabajo todo carácter autónomo,
toda libre iniciativa y todo encanto para el obrero. El trabajador se convierte en un simple resorte de la máquina, del que solo se exige una operación mecánica, monótona, de fácil aprendizaje. Por eso, el desembolso que supone un obrero, se reduce poco más o menos, al mínimo que necesita para vivir y reproducirse. Pero el precio de una mercancía, y como una de tantas el trabajo, equivale a su coste de producción. Cuanto más repelente es el trabajo, tanto más disminuye el salario pagado al obrero. Más aún, cuanto más aumentan la maquinaria y la división del trabajo, tanto más aumenta también el trabajo para el obrero, bien porque se le alargue la jornada, porque se le intensifique el rendimiento exigido, se le acelere la marcha de las máquinas, u otras causas. D. Carlos Marx y Federico Engel.